El 18 de octubre del año 2019 comenzaría lo que conocemos como estallido social o revuelta social. Es en este contexto que muchos temas que eran considerados tabú o muy difíciles de digerir en la conversación del día a día comienzan a ser hablados. Un ejemplo de estos tópicos es la legitimidad de la Constitución, la cual ha sido puesta en duda, y como solución a esto surge un movimiento que busca una nueva Constitución. Día de hoy, y para conversar sobre la legitimidad de la Constitución y por qué es necesaria una Constitución nueva, el cual es abogado, cientista político, investigador, académico y político chileno. Ha desempeñado cargos públicos como diputado, senador y ministro de Relaciones Exteriores. Hace escasos días ha lanzado su último libro, Pasión por lo Posible, Elwin, la Transición y la Concertación, el cual se encuentra disponible en Busca Libre, link en la descripción, y ahonda más en lo que hablaremos hoy día. Así que sin más dilación dejo con ustedes al señor Ignacio Walker. Teniendo en cuenta que se ha cuestionado la legitimidad de la Constitución a raíz del estallido social de octubre, ha estado en boca de todos hablar de la Constitución, ¿por qué cree usted que la Constitución pueda ser legítima o ilegítima? Bueno, cuando se dictó y se hizo aprobar en 1980 esta Constitución, quienes en ese entonces estábamos en la oposición, guiados por el grupo de los 24, el grupo de estudios constitucionales que partió el año 78, ¿no? Y que fue muy dedicado a plantear una constitución alternativa, distinta y un proceso legítimo de aprobación, dijimos que esa constitución era ilegítima en su origen y antidemocrática en su contenido, ¿no? Ilegítima en su origen porque el plebiscito de 1980 ni siquiera tenía registros electorales. Eso es la negación de una consulta democrática o mínimamente legítima. Regían los estados de excepción constitucional, incluido el artículo 24 transitorio que permitía arrestar, detener personas, restringir la libertad de reunión, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no se dieron ninguna de las condiciones que permiten la legitimidad de una constitución. Ahora bien, el año 88, cuando enfrentamos el plebiscito de octubre, estoy hablando de fines de 1987, cuando veíamos todo negro, todo oscuro, ¿no? Porque por un lado estaba la opción del sí para reelegir a Pinochet 8 años más, es decir, completar 16 años en la presidencia. Y por otro lado, la estrategia de la rebelión popular de masas del Partido Comunista, que había intentado asesinar a Pinochet el año 1986 y que internó las armas de Carrizal Bajo el mismo año. Por lo tanto, estábamos flanqueados entre dos extremos que no permitían un tránsito pacífico a la democracia. Bueno, finalmente casi toda la oposición, salvo el Partido Comunista que llamó a no inscribirse en los registros electorales, nos inscribimos. Más del 90% de la gente se inscribió voluntariamente en los registros electorales. Más del 90% votó, sabiendo que por el hecho de participar le estábamos concediendo en forma sobreviniente una legitimidad a la Constitución que no tenía. Porque si aceptábamos, ¿no es cierto?, ir al plebiscito, bueno, aceptábamos que esas eran las reglas del juego. Y al año siguiente, el 89, concordamos 54 reformas de la Constitución, aprobadas por más del 80% de la gente, en forma ya bastante libre, democrática, con registros electorales, con una amplia participación ciudadana, que eliminamos el artículo octavo que dejaba fuera de la Constitución a los partidos marxistas, que aumentamos el número de senadores de 26 a 38. La Constitución del 80 permitía su reforma solo en 2 parlamentos sucesivos, ¿no? Eso lo eliminamos. Bueno, entonces finalmente decidimos jugar con estas reglas del juego. Ahora, esa legitimidad, con ser una legitimidad formal, digo yo, no es una legitimidad suficiente, ¿no? Y ahí que está planteado hoy día el tema de la legitimidad. Nosotros escribimos un libro hace 3 años con Genaro Regá y Jorge Burgos, que se llama Una nueva Constitución para Chile, ¿no? Justamente para zanjar definitivamente este tema de la legitimidad, entre otros aspectos. La Constitución sería ilegítima desde su formación, desde su inicio. Ilegítima en su origen, dijimos, antidemocrática en su contenido. ¿Por qué antidemocrática? Porque sancionaba a los partidos marxistas dejándolos fuera de la Constitución, porque radicaba el poder en 2 órganos burocráticos que no tenían su origen en la voluntad popular, el Consejo de Seguridad Nacional, o sea, las Fuerzas Armadas, y el Tribunal Constitucional, y por lo tanto ese fue el origen.
Pero por supuesto después, cuando convinimos en jugar con estas reglas del juego, no podíamos ser hipócritas, ¿no es cierto? Claro. Teníamos que decir, bueno, hemos optado por el camino de la reforma, del gradualismo. Eso es lo que yo trato en mi libro Pasión por lo Posible, ¿no? Elwin, la transición y la concertación, que fue lanzado la semana pasada. Correcto. Entonces, teniendo en cuenta que es ilegítima en su origen y que, claro, se le hicieron las reformas correspondientes, pero ¿por qué habría que tener una nueva constitución, ya sea por convención mixta, asamblea constituyente o cualquier otro método? ¿Y por cuál se inclina Bueno, usted? yo soy partidario del apruebo, definitivamente. Yo voy a votar apruebo, mi partido también, la Democracia Cristiana, toda la oposición, incluso parte del Chile Vamos. Leí en un reportaje de La Tercera hace 2 semanas que 10 de los 22 ministros del presidente Piñera van a votar apruebo. Solo 7 en contra y 5 quienes están en estado de reflexión. Interesante, ¿no? Bueno, y yo voy a votar por una convención constitucional completa, ¿no? El 100%. El año 2015, con Patricio Zapata, escribimos una columna sobre una convención constitucional, primera vez que se mencionaba este concepto, en que decíamos, bueno, que el próximo Congreso, el del 2017, que no tenía, ¿no es cierto?, el estigma del sistema binominal, porque lo eliminamos el sistema binominal, pudiera elegir una convención constitucional, decíamos nosotros, mitad parlamentarios, mitad no parlamentarios. Bueno, hoy día, después de los eventos del 18 de octubre, frente a esta gran conciencia que hay en el país acerca de la necesidad de una nueva constitución, yo creo que esto hay que hacerlo muy bien, con plebiscito de entrada, con convención constitucional completa, con plebiscito de salida, ojalá con mucha participación. Ahí está la duda, ¿no es cierto?, sobre el COVID-19, Claro. por supuesto la crisis sanitaria. Entonces hay que entrar sin miedo a este plebiscito del 25 de octubre, con mucha confianza. Jean Jaurès, un filósofo y político francés, decía que la democracia es un gran acto de confianza, ¿no? Con ese ánimo hay que, creo yo, concurrir a este plebiscito. Ambas alternativas son legítimas, pero mi opción es el apruebo, ¿no es cierto?, y la convención constitucional 100% elegida. 100% elegida. Y esa, para postular a ser parte de esa convención constitucional, ¿qué requisito debería tener una persona? Bueno, para votar, ser chileno, mayor de 18 Claro. años, ¿no es cierto? Todos están inscritos hoy día en los registros electorales, o sea, no hay excusa, quiero decir. Bueno, y ojalá podamos elegir a los mejores convencionales, personas que estén preparadas, que den razón de sus dichos, como se dice en el derecho, que puedan hacer una contribución sustantiva. Esto es como elegir una Cámara de Diputados. Son 155 miembros, ojo, con paridad de género de resultado. O sea, va a ser mitad hombres, mitad mujeres. Eso es inédito en el mundo. Eso no ha ocurrido en ninguna otra democracia. Lleva un gran paso. Deberíamos sentirnos orgullosos Sí. de lo que se aprobó en esa materia. Y lo que respecta a los escaños reservados para los pueblos originarios, ¿usted se encuentra a favor o en contra de que existan esos Absolutamente a favor, pero absolutamente a favor. No solo en la Convención Constitucional, yo creo que junto con el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, que tiene que aprobarse en la nueva Constitución, de una vez por todas. Algunos venimos desde los años 90 abogando por eso. Digámoslo derechamente, la derecha nunca dio los votos, ¿no?, para el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Espero que eso haya cambiado, ¿eh? Incluso el carácter del Estado como pluriétnico, pluricultural. Yo incluso estoy abierto a que sea plurinacional, es una discusión que ya está planteada. Y que además, en forma permanente, los pueblos originarios puedan tener representación parlamentaria, como ocurre en Canadá, en Nueva Zelanda, en Australia, en muchos países. Incluso en esos países se habla de los First Nations. O sea, no solo pueblos originarios, sino que las primeras naciones Claro. que ocupaban esos territorios. Hay que abrirse a esos temas, a estos temas, sin temores, sin miedo. Bueno, agradecerle su participación. Creo que muchas personas, y en las cuales me incluyo, quedamos más claros respecto a este tema. Creo que es algo que se debe hablar, se debe seguir hablando, se debe meditar. Y eso, muchas gracias. Recordamos que el libro lo vamos a dejar en la descripción del video. Al igual el link para que puedan ir derecho a comprarlo en... Sí, Muy Busca bien, Libre. Tomás. entonces Sí, claro, en busca queremos- libre, sí. le doy las gracias y nos estamos viendo.
Muchas Bueno, gracias. gracias a usted, Tomás, y ojalá que toda la gente pueda concurrir, no solo a votar, informarse Que es lo más sobre lo que está importante. en juego en este plebiscito y en esta convención constitucional. Yo tengo mucha fe en que vamos a salir bien de este proceso. Gracias. Ok, entonces los dejamos invitados a votar informados. Hay muchos canales de información. Muchas gracias, profesor. Gracias, Nos Tomás. estamos viendo. Hasta luego.